Dicen que hay objetos que cargan un destino sin saberlo, como si la madera, el metal o la arcilla absorbieran decisiones humanas que luego se ramifican a través del tiempo. No lo creí hasta aquella madrugada en que el silencio se abrió como una herida y descubrí que una guerra futura pendía de un invento tan antiguo que nadie recordaba su origen exacto. Una sola pieza pequeña y obstinada, aferrándose a su lugar en la historia como una brasa escondida en un campo de cenizas. Todo comenzó con un olor, un aroma a papel viejo y humedad, como si alguien hubiera destapado un cofre enterrado durante siglos. Yo estaba en el archivo subterráneo del Ministerio de Patrimonio, un lugar que parecía construido más para esconder secretos que para conservarlos. Mientras encendía la linterna, la luz revelaba partículas flotando en el aire, cada una como un pequeño planeta atrapado en su propia órbita. La carpeta que buscaba no se encontraba en el catálogo oficial. La había rastreado por rumores, notas manuscritas en márgenes olvidados, y una conversación tensa con un bibliotecario que me dijo con la mirada lo que no podía decir con palabras. Cuando finalmente vi el lomo gastado, sentí un estremecimiento que no era del frío. La carpeta no tenía título, solo una palabra escrita a mano con tinta diluida en origen. Al abrirla, un retrato cayó al suelo. No era una fotografía, sino un dibujo a carboncillo. Mostraba un artefacto cuya forma resultaba familiar, pero no lograba ubicarla en ningún periodo específico. Parecía una especie de rueda, aunque más compacta, más deliberada, como si alguien hubiera reinventado la rueda para que sirviera a un propósito que no debía ser evidente. Lo extraño era que el carboncillo no era lo más inquietante. Era la firma, casi borrada, al borde del papel en un apellido que no debería existir en aquel documento. Uno que reconocí demasiado bien, uno que, por razones que preferiría olvidar, formaba parte de mi propia historia familiar. Respire hondo, como quien se prepara para abrir una puerta sin saber si hay vacío del otro lado, y seguí leyendo. Los informes dentro de la carpeta estaban escritos con un estilo periodístico casi obsesivo. Describían un invento de tiempos remotos, un mecanismo que según el autor poseía una propiedad anómala a influir en acontecimientos futuros con una precisión inexplicable, no por magia, sino por resonancia. Ciertos objetos, decía la investigación, pueden moldear decisiones humanas a través de generaciones, tal vez por su diseño, tal vez por su simbolismo, tal vez por su presencia insistente en la memoria colectiva. Uno de los documentos, fechado en una época en la que aún se usaba tinta de nogal, afirmaba que una guerra todavía no librada dependía de un cambio minúsculo realizado en ese artefacto, no una revolución tecnológica, apenas una modificación en la manera en que la rueda se ensamblaba. Cambiarlo en el pasado equivaldría a alterar el eco que dejaba en la mente de quienes estudiarían su funcionamiento siglos después. Me detuve en esa idea, que un simple cambio pudiera frenar una guerra nacida en un futuro al que aún no llegamos. El autor hablaba de una contienda llamada la Larga Alba, un conflicto que, según él, estallaría dentro de muchas generaciones cuando una nueva potencia descubriera un principio mecánico derivado de ese invento antiguo, un principio que convertiría la energía en un arma devastadora. Mientras más leía, más imposible parecía. Sin embargo, algo en la prosa tenía una precisión escalofriante, como si el autor hubiese visto lo que describía con una claridad que ninguna especulación histórica podría alcanzar. Había además una frase subrayada con tal fuerza que había perforado el papel: si no intervengo, el futuro estallará en una guerra que mis descendientes llevarán en los huesos. Leí esa frase una vez más, sabiendo exactamente lo que iba a sentir. Una punzada aguda, una sospecha que se transformaba en certeza, porque el apellido casi borrado al borde del dibujo no era otro que el mío. Y no era de un antepasado remoto, sino de alguien cuya existencia había sido borrada de nuestras historias familiares. Alguien que mis abuelos se negaban a mencionar, como si su memoria los quemara. En ese momento, un sonido metálico resonó detrás de mí y me giré de golpe, la linterna temblando entre mis dedos. No había nadie, solo una corriente de aire fría que parecía venir de rincones demasiado profundos. Pero no era el viento lo que me inquietó, sino la sensación repentina de estar siendo observado desde un tiempo que no era el mío. Respire hondo, intentando sacudirme la tensión, y seguí explorando la carpeta. Entre los documentos encontré un diario. Sus páginas estaban amarillentas, pero la letra era sorprendentemente firme. No era un registro casual. Era un testimonio, el testimonio de alguien que aseguraba haber viajado hacia atrás en el tiempo para modificar ese artefacto. Y ahí, en una frase escrita con una caligrafía que reconocería entre miles, la historia me atravesó con la fuerza de una revelación ansí. ¿Estás leyendo esto? Es porque la guerra ya comenzó a formarse, aunque nadie pueda verla todavía. Cerré los ojos. El futuro estaba latiendo, invisiblemente, detrás de cada palabra. Salí del archivo como quien emerge de un túnel demasiado largo. El aire de la superficie tenía un gusto metálico,
como si la ciudad hubiera estado reteniendo la respiración mientras yo descendía a buscar respuestas que quizá nadie debía encontrar. Caminé sin rumbo unos minutos, dejándome guiar por el pulso inquieto que había despertado dentro de mí. Todo lo que acababa de leer sonaba imposible, y sin embargo, llevaba el peso inconfundible de la verdad que uno reconoce antes de admitirla. El diario mencionaba un monasterio perdido en las montañas del sur, donde el artefacto original habría sido resguardado por generaciones de monjes artesanos. Según el relato, ellos sabían aún que jamás comprenderían del todo que aquella pieza formaba parte de algo más grande que su utilidad inmediata. La protegían como quien resguarda una chispa que podría desatar un incendio si cae sobre la madera equivocada. El autor del diario decía haber viajado hasta allí una vez, en una misión solitaria que marcó su vida para siempre, pero también confesaba que no había terminado su tarea, que alguien debía volver, que el futuro no estaba asegurado. Leí esas líneas mientras el sol caía entre edificios, proyectando sombras largas que parecían dedos señalando mi destino. Había una confesión velada en cada frase, una voz que no hablaba al mundo sino a mí, como si aquel viajero, fuese quien fuese, me hubiera elegido sin consultarme. Una herencia que no pedí, pero que ahora latía en mi nombre. Cerré el diario. Necesitaba una prueba tangible, algo que confirmara que no estaba interpretando todo con los ojos de alguien que quiere creer. Así que volví a mirar el dibujo del artefacto. Esa rueda compacta, densa, con un patrón grabado en su borde externo como si cada línea escondiera un código. Lo giré hacia la luz, tratando de descifrar su estructura. Y fue entonces cuando noté algo que antes se me había escapado. El diseño no era simétrico. Un lado estaba sutilmente desbalanceado, como si el artesano hubiera elegido romper la armonía deliberadamente. Era un error demasiado perfecto, una imperfección que gritaba intención. Mientras lo observaba, una sensación extraña me recorrió. Aquella pieza parecía reconocerse a sí misma a través de mí, como si supiera que yo era la siguiente pieza del rompecabezas. La sostuve con ambas manos, sintiendo su peso. No era liviana, no en ninguno de los sentidos. Volví al diario buscando alguna explicación sobre esa asimetría, y la encontré escondida en un párrafo escrito con tinta más oscura, como si el autor hubiese vuelto a esa página después de mucho tiempo. Decía que el invento había sido modificado en algún momento del pasado remoto, que alguien, un artesano desconocido, un monje arrepentido o quizá un viajero anterior, había alterado el mecanismo, desviándolo apenas de su diseño original. Ese cambio mínimo había generado una consecuencia desproporcionada en el descubrimiento, siglos más tarde, de una forma de aprovechar la fuerza centrífuga para crear un tipo nuevo de propulsión militar. Ahí estaba la semilla de la guerra futura, una chispa escondida en la curvatura imperfecta de una rueda antigua. El autor del diario aseguraba que, si se restauraba la simetría original del artefacto, ese descubrimiento jamás ocurriría. La guerra conocida como la Larga Alba quedaría desactivada antes de nacer. El conflicto que arrasaría con ciudades enteras, que helaría océanos enteros y convertiría continentes en territorios inhabitables, desaparecería como una pesadilla al despertar. Me quedé quieta escuchando mi propia respiración mientras esa posibilidad se abría como un sendero en medio del bosque. Restaurar una pieza antigua para salvar un futuro que nadie sospechaba. Una misión que sonaba absurda y al mismo tiempo inevitable. El autor del diario decía que no había podido completarla porque el mecanismo se hallaba oculto detrás de una puerta que requería algo que él no poseía. Un linaje específico o una marca familiar. Algo que, según sus palabras, solo yo tenía. En ese instante supe que debía viajar al monasterio, que mi historia no había comenzado en ese archivo, sino generaciones atrás. Un eco del tiempo llamándome por mi nombre. Y yo, sin entender del todo, ya estaba respondiendo. Las montañas del sur siempre habían tenido para mí un aire de historia antigua, como si sus laderas guardaran secretos demasiado pesados para que el viento se los llevara. Mientras ascendía por el camino angosto, la bruma se deslizaba entre los árboles como un animal silencioso. Cada paso resonaba en mis oídos con un ritmo extraño, casi como un pulso que no pertenecía a mi cuerpo. Era como si el propio tiempo me acompañara, impaciente y atento. El monasterio apareció recién cuando estuve muy cerca, oculto entre rocas y pinos, como una sombra sólida. No tenía torres ni adornos, era una construcción austera, hecha de piedra gris que parecía más antigua que la montaña misma. Sus muros reflejaban un frío que no era climático. Era una sobriedad que rozaba lo sagrado. Cuando empujé la pesada puerta de madera, un aroma a aceite de linaza y polvo antiguo me envolvió. El interior estaba iluminado solo por lámparas de aceite, cuyos destellos temblaban como pequeños corazones anaranjados. Camen despacio,
sintiendo el eco de mis pasos rebotar en los pasillos. Un detalle me llamó la atención: en las paredes no había imágenes religiosas, solo patrones circulares tallados en la piedra. Cada uno mostraba variaciones del mismo símbolo, como estudios repetidos de un mecanismo que obsesionó a generaciones de monjes artesanos. Había leído que aquel lugar no era un monasterio común. Los monjes no habían sido religiosos en el sentido tradicional, sino guardianes, custodios de conocimiento, custodios del mecanismo. Me adentré hasta un salón amplio sostenido por columnas bajas. Allí me esperaba un hombre vestido con una túnica color tierra. Tenía el rostro curtido por el viento y los ojos de alguien que ya lo ha visto casi todo. Me observó como si me hubiese estado esperando desde mucho antes de que yo naciera. Me habló sin prisa, su voz arrastrando un tono antiguo que parecía venir de más lejos que esas montañas. Dijo que sabía quién era yo, no por mi nombre, sino por mi presencia. Había algo en mi modo de respirar, en mi forma de mirar las paredes, que lo había alertado. Dijo que pertenecía a un linaje que los monjes conocían desde hace generaciones, un linaje marcado por una decisión incompleta. Sus palabras caían sobre mí como nieve silenciosa. Cada frase traía un peso que no podía esquivar. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Él me miró largo rato, como quien lee a través de piel y hueso, y respondió que había visto mi rostro en dibujos muy viejos, dibujos hechos por alguien que no debía haberme conocido, pero que evidentemente lo había hecho. A partir de ese momento, mi respiración cambió. Lo seguí por un corredor estrecho que descendía en espiral. A medida que bajábamos, la temperatura caía y el aire se volvía más denso, como si cada metro nos acercara a un corazón enterrado. El monje me explicó que el mecanismo original nunca se exhibía ni se tocaba sin un propósito claro. Era demasiado valioso para la historia y demasiado peligroso para el futuro. Llegamos a una puerta de piedra, rodeada por inscripciones circulares. Cada línea formaba un camino que parecía guiar la mirada hacia el centro, donde había un hueco en forma de media luna. El monje dijo que ese hueco esperaba una llave muy particular, una llave que, según la tradición del monasterio, solo podía usar quien portara cierto vínculo familiar. Me extendió el dibujo que yo había llevado conmigo, el del artefacto imperfecto, pero por primera vez lo vi completo. Había una parte que mi archivo no tenía, un pequeño fragmento de la rueda que formaba exactamente la curva necesaria para encajar en la puerta, una pieza que debía haber pertenecido al mecanismo original, una pieza que, sorprendentemente, llevaba grabado el apellido que compartía con el autor del diario Mi Apellido. Sentí un vértigo extraño. Era como si el aire se hundiera hacia adentro, atrayendo conmigo todas mis dudas. Colocando la pieza en la ranura, escuché un sonido ahogado, como un suspiro de algo que había estado esperando durante demasiado tiempo. Luego la puerta se abrió con una lentitud casi ritual. El monje bajó la vista y dijo que a partir de ese instante, ya no era solo él quien custodiaba aquel secreto, ahora también lo hacía yo. Y el silencio que siguió fue tan profundo que sentí que respiraba conmigo. La cámara final no parecía un lugar construido, sino descubierto, como si alguien hubiese retirado apenas una capa del mundo para dejar a la vista un corazón antiguo que seguía latiendo con paciencia. La luz provenía de unas piedras azuladas incrustadas en el techo, vibrantes, como si cada una contuviera el último suspiro de un atardecer olvidado. El aire era frío, casi reverente. Daba la sensación de estar entrando en la respiración de otra época. En el centro de la cámara, sobre un pedestal tan pulido que reflejaba el leve temblor de mis manos, estaba el mecanismo original. Nunca había visto algo así. No era grande, ni intimidante, ni ostentoso. Era sencillamente perfecto, una rueda del tamaño de una palma abierta, sin un solo borde fuera de lugar. Sus grabados, diminutos como hilos de luz, parecían tener movimiento propio cada vez que un reflejo azul les rozaba la superficie. Era belleza y precisión, pero también algo más algo parecido a un susurro, como si aquel objeto supiera que había vuelto al lugar donde pertenecía. El monje se acercó a mi lado. Con voz suave me dijo que ese mecanismo había nacido para medir los ciclos de los astros, no para manipularlos. Su creador lo había construido para observar, no para intervenir. Pero, siglos después, alguien lo modificó. Alguien que creyó estar perfeccionando un diseño antiguo. Ese cambio mínimo abrió la puerta a una función nueva, una función peligrosa que permitiría que generaciones futuras usaran el tiempo como una herramienta bélica. Ese pequeño desvío, esa alteración que parecía insignificante, era el origen de la guerra que en el futuro llamarían la Larga Alba. Me quedé en silencio. Me empezó a imaginar un conflicto inmenso causado, no por odio, sino por la arrogancia de mejorar algo que ya estaba completo. El monje colocó en mis manos la pieza defectuosa que yo había encontrado en el archivo. La luz azul la atravesó y pude ver la marca exacta donde alguien había cambiado la curvatura. Un tallado casi imperceptible. Era como mirar una cicatriz que había crecido durante siglos. Entendí que mi deber era revertir ese error, restaurar el mecanismo a su forma original
y con eso cerrar la puerta que permitiría la guerra futura. Pero el monje me advirtió que hacerlo tendría un precio. El tiempo no tolera que lo acomoden sin pedir permiso. Si yo corregía aquella pieza, no solo cambiaría el futuro, cambiaría el camino que me había traído hasta allí. Mis recuerdos podrían alterarse, mis afectos también. Incluso mi identidad podría acomodarse en una versión distinta de mí. La responsabilidad me tembló en los hombros, pero no por miedo. Fue más bien una conciencia profunda de estar en el borde de algo inmenso. Pensé en las generaciones del porvenir que nunca sabrían lo cerca que estuvieron del desastre. Pensé en el autor del diario, en sus palabras cargadas de culpa y esperanza, en su pedido silencioso de que alguien completara lo que él no pudo. Y pensé en lo simple que era al final la elección en cargar con el peso del futuro o dejar que otros lo hicieran por mí. Tomé la herramienta que el monje me ofrecía. Era pequeña, de madera tibia y punta metálica. Luego sostuve la pieza modificada. Sentí su ligereza, pero también su gravedad simbólica. Me acerqué al pedestal. La cámara entera pareció contener el aliento. Encajé la pieza en el mecanismo. El sonido que siguió fue profundo. Un pulso que no salió del metal sino del aire mismo. La rueda brilló con una luz dorada que se apagó enseguida, como un parpadeo del tiempo. Y entonces sentí un cambio interior no doloroso, más bien como si algunas memorias se movieran para hacer espacio a algo nuevo. El monje me miró con serenidad. Me dijo que, aunque yo notara ese cambio, era señal de que el tiempo había aceptado mi decisión. Al salir a la montaña, el cielo era simple, limpio, real. No había guerra futura en él, solo la promesa de un mundo que seguiría su curso sin saber que había sido salvado en silencio. Y así terminé la travesía, agradecido, liviano, y con la certeza de que a veces los actos más importantes son los que nadie verá jamás. Si te gustó, suscríbete y dale like para seguir explorando más secretos del tiempo.